Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio número 7, la soledad. Bueno, para este episodio traje a colación la película Her de Spike Jonze. Es del año 2013 y nos propone un mundo futurista, entre comillas, porque bueno, en esa época podía llegar a ser loco lo que se proponía, pero hoy en día es el presente que estamos viviendo. Es un presente muy individualista, en el que cada uno está en su cubículo mirando el teléfono sin prestar atención al de al lado. El protagonista de esta película es un tipo de unos 40 y tantos, divorciado, que escribe cartas para gente que no quiere escribirlas, básicamente. Ya desde el concepto ese directamente de una persona que le da pereza escribirle a alguien y pide a otra persona que lo haga por ella, ya muestra este poco interés por el otro, ¿no? Distanciarse, digamos, de una persona metiendo a otro intermediario para dialogar. O sea, si te quiero decir algo, te lo digo. No tengo por qué meter a otro en el medio. Bueno, lo loco de esto es que... ¿Por qué digo que es tan actual? Porque nos plantea, en un momento dado, él tiene citas románticas, por así decirlo, en chats eróticos con gente que está en la misma situación que él, pero que al mismo tiempo no hay una conexión real. Cada uno está como en la suya. Él se presta para eso, pero se da cuenta de que no está conectando con con la otra persona que está hablando. La otra persona tampoco lo está escuchando. Cada uno está en la suya. Poco tiempo después descubre que hay una aplicación, una inteligencia artificial como las que vemos hoy en día. Básicamente lo que hace el tipo es empezar a chatear con una especie de chat GPT, pero con la voz de Scarlett Johansson, Es otra cosa. al que se atribuye el nombre de Samantha. Todo empieza muy despacio, muy lentamente. Empiezan a charlar nomás como amigos, podría decirse. Y no es como muy... No se puede no comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. Esto de... Hoy en día está pasando de que usan el chat GPT como psicólogo, y hay inclusive esto no tan avanzado como en la película, pero hay aplicaciones de inteligencias artificiales que emulan a una persona para que te coquetee y charle con vos. Lo triste de esto es que, como pasa con el chat GPT, en la película no pasa, pero sí en el chat GPT pasa que siempre como que tiende la inteligencia artificial a adularte y a decir que todo está bien. Por eso tuvieron muchos problemas ahora con el tema de usarlo como psicólogo a las inteligencias artificiales. Tuvieron que ponerle un parate, un filtro, porque claro, si todo el tiempo te están diciendo que estás haciendo bien las cosas, sí, no hay un freno en eso. Tiene dentro de su programación, no sé si sigue estando así, tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, creo que se le llama así, de esa manera. Entonces, eso sí puede ser riesgoso para personas que no tienen un contacto con la realidad, podríamos decir, o esa percepción de realidad. Que hace el aguante, básicamente, avala exactamente, avala cualquier idea que vos tengas o sí, cualquier planteo que vos le lleves de lo que te sentís. Entonces te va todo el tiempo a confirmarlo o a avalarlo. Entonces eso sí te puede llevar a tal vez llegar a confirmar algún delirio que vos puedas llegar a tener en el caso más extremo. Pero bueno, pasó recientemente, creo que fue en Estados Unidos, que una familia le está haciendo juicio a OpenAI,
creo que es, la familia demandó a la compañía de esta inteligencia artificial porque su hijo se había suicidado. Sin ellos sospechar bajo ningún modo que eso podría llegar a pasar, no encontraron nada, qué sé yo. Lo único que llegaron a encontrar, a rastrear, fueron todos los chats que él había tenido con esta inteligencia artificial y en el que, bueno, él le contaba estas cosas, estas ideas de que sentía que no valía, bueno, no sé, una serie de pensamientos que rondaban a la ideación suicida y bueno, la inteligencia artificial lo que hacía era de alguna manera confirmarlo o como, además de convalidarlo, también, entre comillas, alentar cualquier intento que él tuviera de, qué sé yo, a lo mejor de morirse o de cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, lo terminó llevando a cabo. Pero la familia, bueno, demanda esta inteligencia por no tener esa rigurosidad en cómo se va a manejar en determinadas situaciones o bajo determinados, no sé, códigos, porque no sé, bueno, cómo estrictamente se estructura una inteligencia artificial, pero yo supongo que tiene información o tiene una codificación de determinados datos que a veces es necesario tener una regulación. Así como vos le pedís una imagen que pueda llegar a presentar algo sexual o algún desnudo, cosas así, y algunas inteligencias te dicen no estoy en condición o no estoy preparado o no se me permite realizar ese tipo de imágenes, por ejemplo. Te lo plantean así, tienen como esa barrera, bueno, hay algunas otras que no tienen o no la han tenido hasta ahora, bueno, obviamente se van actualizando, no sé, casi momento a momento, pero sí. Sí, es una locura porque esto pasa semana a semana, ¿no? Antes el avance era por año, después empezó a ser por mes, ahora en una semana es increíble lo que avanza la tecnología. Bueno, en este caso la inteligencia artificial que interactúa con el protagonista le hace unas preguntas antes de iniciar esta relación, digamos, con el personaje. Le hace unas preguntas como para conocerlo. Y en base a eso, como que hace un mapa, un perfil de la persona. Entonces ya desde entrada te está diciendo, sé qué cositas decirte o... Porque te da a entender de que la inteligencia como que va aprendiendo, como que se va enamorando, pero sigue siendo... Sí, pasa que es una inteligencia artificial creada para eso. Claro, está creada para eso. No es cualquier inteligencia artificial, está creada para ser una compañía. Si te sentís solo, creamos esta inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llama, que te va a hacer compañía. Y es una compañía perfecta porque contiene todos los, entre comillas, requisitos o las características que a vos te atraerían o que a vos te harían sentir bien. Entonces es como el ideal, ¿no? Es como la pareja, entre comillas, o la persona de compañía ideal. Una voz sensual que te habla del otro lado. Eso lo puedes elegir también. ¿Cómo una voz sensual? Sí, bueno, y tiene esta cuestión de que el tipo se encuentra con alguien realmente que lo escucha, que lo entiende. Y que lo hace reír. Que lo hace reír y se empieza a sentir bien el tipo. Un tipo que estaba medio... No deprimido, pero sí como muy gris, muy apagado. Uh-huh. No tiene el personaje ninguna deficiencia en el sentido de que se comunica perfectamente con otros seres humanos, es un adulto funcional, no tiene ningún, entre comillas, defecto físico que lo aísle. Bien. Claro, no, y lo que tiene es lo que también te muestra la película es justamente este aislamiento voluntario, que es un poco lo que no sé de acá más adelante lo que pueda llegar a pasar, pero esto de abstraerse totalmente de la realidad. Bueno, he visto noticias que en Oriente está pasando esto de gente que directamente opta por comunicarse con una IA y comprarse algún juguete o alguna muñeca antes de tener una pareja. Sí, en el caso del protagonista también hay un factor extra, me parece que también está bueno como para tenerlo en cuenta, para entender también su proceso, más allá de este dato de la cuestión de la soledad y de este vínculo que comienza a crear, y es que él está haciendo un duelo. Claro. Él recientemente
No se ha terminado de divorciar, le faltaban... Tiene que hacer los papeles. Exacto, tiene que firmar, tiene eso pendiente. Tiene que firmar el papel de divorcio. Y está todo el tiempo recordando a su expareja, como repasando un poco ese vínculo que perdió. Entonces está en el proceso de duelo suele haber como un repliegue y los amigos están como todo el tiempo diciendo, porque tiene una pareja amiga, en realidad es la amiga de él, y bueno, la pareja en consecuencia, que todo el tiempo le están buscando, salí con alguien, te presentamos, qué sé yo, pero bueno, eso, falla, digamos, el encuentro con otros seres humanos y encuentran una compañía. No logra conectar con las personas porque, claro, el tipo no sabe cómo querer, por ahí un poco. No sabe cómo aceptar a la otra persona tal cual es. Y se lo dice, hay una charla que tiene con su ex en la que la mujer le dice, bueno, porque él le comenta que está saliendo, así entre comillas, con una inteligencia artificial, y la mujer le dice, bueno, al fin encontraste una persona con la que podés compartir y no tenés lo malo que tiene una relación real, que son las discusiones, son las diferencias, que es lo difícil de mantener una relación a largo plazo cuando uno inclusive cambia a lo largo del tiempo. Bueno, cuando hablamos de la amistad pasó también que pasa esto, pasa el tiempo, uno cambia, los amigos cambian y las parejas también cambian. Y está en nosotros aceptar ese cambio, no aceptarlo, mirar a la otra persona o mirarse a uno mismo nomás y ser... Está en cada uno también. Cada uno decide, no está ni bien ni mal, simplemente es ver cómo son las cosas y qué es lo que quiere uno. O sea que la película nos trae una soledad voluntaria con una raíz emocional. Como cuando muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos algún hecho en la vida que nos produce un impacto que nos mete para adentro. Hay cosas en la vida que nos dan como un piñazo y uno tiende como a resguardarse y a elegir más la soledad Exacto, sí. En esos momentos. Sí. Lo bueno de esto, que en este sentido no es pesimista, digamos, la historia, sino que en este contacto, si bien es artificial, él va evolucionando y va como dándose cuenta cuáles han sido sus errores, qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que ha hecho bien, y empieza a entender por qué fracasó su matrimonio y pide disculpas por eso, porque bueno, toda esta cuestión de estar cuando estamos en soledad no hay manera de no tener esta cuestión introspectiva y de pensar en uno y de empezar a verse realmente. Claro. Yo creo que todos en pandemia pasamos observar, por eso. Claro, y ver cómo resolvemos las cosas que no podemos patear con otros estímulos, distraídos por otros estímulos. Exacto. Y que es lo que tiene de bueno la soledad también, eso, de poder hacer un registro de uno mismo y entenderse un poco más para poder entender al otro. Sí, tiene como un equilibrio que es el equilibrio que se presenta en los griegos, el equilibrio de la soledad como introspección y como fuente de sabiduría, en Conócete a ti mismo de Sócrates, y para hacerte fuerte, como la planteaban los estoicos, y también, por otro lado, el pasarse de rosca en esta soledad es lo que nos termina desdibujando como seres humanos, porque somos seres en comunidad, somos seres sociales, y eso ellos lo habían descrito muy bien. De hecho, el castigo más terrible en la Grecia clásica es ser expulsado de la comunidad, el ostracismo, el no formar parte. Entonces nos está como indicando que tiene que haber un cierto equilibrio. Está buena la soledad, tiene sus aspectos positivos, pero pasarse de rosca nos está transformando en algo que ya no es tan humano. Nos vamos desdibujando. Claro, es la distinción, digamos, entre soledad y aislamiento. No es lo mismo.
la soledad o estar solo que aislarse, que es básicamente esa especie de ilusión, digo, y ya explico por qué digo ilusión, de prescindir del otro, de como decir yo no necesito a nadie o yo puedo hacer todo solo. Y digo que es una ilusión porque es en sí mismo imposible, más allá de que yo no tenga amigos, no importa. Digo, más allá de eso, siempre, ineludiblemente, uno depende de alguien más. O sea, depende de que alguien abra la verdulería para que yo pueda ir y comprar. O sea, a ese nivel, digo, aunque sea una cuestión que puede sonar muy instrumental, ¿no? Muy utilitaria, pero aún así yo necesito, aunque no tenga que tejer un lazo, un vínculo con más intimidad o sentimiento, sí o sí uno necesita de la presencia del otro en algún momento, en alguna situación concreta. La soledad en ese sentido tiene como estas dos contrapartes que traías vos, Lau, ¿no? Pero si hay una lectura o a veces una percepción negativa de la soledad, hay quienes como la soledad la contemplan o la conciben como algo feo, algo oscuro, algo triste, ¿no? Tiene a veces resonancias a algo triste la soledad, como como un mal momento. Y puede llegar a tener asociación con esto del desamparo o del desvalimiento, que a su vez remite a algo que que yo al menos he comentado en otros episodios, y es el ser humano por una cuestión de absoluta dependencia, de inmadurez a nivel biológico al nacer, sí o sí depende necesariamente, vitalmente de otro que lo sostenga, ¿sí? A nivel fisiológico, pero también a nivel afectivo. Digo, si no nos moriríamos, no podríamos subsistir solos. Sí o sí dependemos de otro. De hecho, todo el desarrollo cognitivo del ser humano tiene muchísimo que ver con la afectividad. Si vos a un niño solo le das los cuidados básicos sin ofrecerle abrazo, cariño, protección, palabra, claro, mirada, el desarrollo es totalmente diferente. Sí. Y entonces esa primera vivencia de la ausencia del otro, ¿no? Que es una vivencia seguramente ninguno tenga registro porque es algo, muy arcaico en ese sentido. Es difícil de registrar o de tener así como imagen, pero seguramente en algún momento hemos captado, hemos registrado que el otro no está. El otro se ausenta. Primer día del jardín. Ahí incluso puede haber sido mucho antes, pero sí, seguramente tenemos alguna reminiscencia que esté asociada a eso. Y es esto del abandono, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, cómo cada uno también ha podido... Porque, a ver, ¿qué es esto del desvalimiento? Es estar solo en términos de estar desprotegido, ¿sí? Por eso digo el desamparo, es el... No puedo subsistir, es esa sensación angustiante que a veces puede llegar a tener, este hecho de no hay alguien ahí que pueda... ayudarme, escucharme, exacto, comprenderme, acompañarme. Porque uno es, como se dice, o digamos, el ser humano es inerme, como se dice, o no tiene las herramientas. Entonces, también la soledad nos puede llegar, o cómo uno se relaciona con estar solo, nos puede también llevar a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Qué es lo que me permite valerme justamente? Porque hay quienes no lo soportan. Digo, hay gente que no puede estar sola, que para todo necesita preguntarle a alguien o pedirle a alguien o que alguien esté ahí rondando. No soportan eso. Y bueno, el otro extremo es el que mencioné más temprano, de esto es decir, no, yo hago todo solo, no necesito a nadie, no. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos es, bueno, ¿cuáles son las herramientas que uno tiene y con las que hace frente a esa ausencia del otro, que a veces puede que esas herramientas no estén, porque en algún momento uno consideró que no las tenía, ¿no? Porque que interpretó, yo solo no puedo hacer nada, o soy inútil, o no acomoda, nada me sale bien. Porque si hay un bicho que se acostumbra es el ser humano. Sí.
también. Se acostumbra a que el otro le haga los trámites, a que el otro lo despierte, que no se pone ni el despertador, se acostumbra a todo, a vivir una vida en común. Sobre todo pasa con las parejas, cuando se separan, la sensación de soledad, de vacío que queda, porque justamente esas herramientas las usaba de la otra persona. Por eso no tenía necesidad de desarrollarlas de forma autónoma. Por eso esto, ¿no? Otra vez, esa sensación de desvalimiento, de si no hay otro que esté ahí para sostenerme, yo no puedo solo. Bueno, en algún momento es necesaria esa ausencia, más allá de que es angustiante, es necesaria. Claro. Es un momento necesario de pasar, porque si no uno, se transforma en alguien absolutamente dependiente. Tampoco está bueno el otro extremo, porque en definitiva el otro también en algún punto nos permite por ahí salir de esquemas que uno tiene, o de ideas, o nos hace observar otras cosas, en fin. Sí, nos aporta una riqueza diferente. Sí. Y sobre todo esto, decir, yo también en alguna medida necesito de que otro haga determinadas cosas, más allá del vínculo, digo. Es entender que también sin otros, así yo no conozca el nombre de ese otro, no importa. Lo necesito vitalmente, aunque uno quiera creer que no, como dije recién, tenga esa ilusión de que no necesita a nadie. Claro, está bien la palabra ilusión, está muy bien la palabra ilusión, porque esa ilusión nos está creyendo autosuficientes cuando no lo somos. Entonces estar conviviendo con personas diferentes, mientras más diferentes sean las personas a nosotros, nos da un baño de humildad, porque siempre nosotros creemos decidir, saber, tener la posta de todo, y por ahí cuando nos confrontamos con otra opinión diferente siempre nos va a hacer crecer, y eso es lo que nos estamos perdiendo si nosotros suprimimos el encuentro humano. También hay otro punto que es la mala prensa que tiene la soledad hoy en día, porque al ser una sociedad de consumo, las personas solas consumen menos que las personas acompañadas. Entonces, si está todo en pareja, se compra todo doble. Hay dos entradas de cine, hay 2 baldes de pochoclo, de pororó, como le llaman. Y entonces está todo preparado para que vos en San Valentín te sientas una miserable. Sí, porque no estás consumiendo a la par, y si no tenés hijo también, ¿cómo no vas a comprar pañales? ¿Cómo no vas a tener esa experiencia maravillosa de comprar todo lo que un niño requiere? Está todo preparado para que estar solo esté mal. Totalmente, yo tengo recuerdos de varias veces cuando no estaba en pareja, de ir al cine solo el día de San Valentín. Es muy con la gracioso, persona que más porque amo. Están todos los besos alrededor tuyo y vos sos el único que está viendo la película. Qué divertido. Sí, yo creo que hay de las dos cosas. Tal vez, puede que sí, haya una tendencia propia más del capitalismo, de la publicidad y demás. Va, más de la publicidad del capitalismo. De esto, sí, obviamente sí. Uno vende más, mejor. Pero también hay a veces una contraparte de otra, diría, tiranía, que de es la de la tecno, soltería. claro, sí, de decir me llega el Rappi a la puerta, compro todo por internet, no tengo necesidad de ver a nadie. Sí, como decías recién. Sí, me hacía acordar esto, no es que tenga que ver estrictamente con el tema, pero la película La Langosta creo que habla un poco de esas dos cosas, lo lleva bien al extremo. Es una película del director griego que ahora está muy hollywoodizado, hollywoodencizado. Sí, pero se logra salir con la suya de vez en cuando, saca una película más. Esta es Yorgos Lanthimos, el director. Y en esa película él, yo lo que leo ahí es eso, muestra esas dos tiranías, la tiranía de la pareja, porque lo plantea en una distopía que bueno, exige a los seres humanos tener una pareja. Si no, te convierte en un animal. Vos podés elegir qué animal, pero si pasa un tiempo y no tenés pareja, no conseguís pareja, pasás a ser un animal. Yo ya estoy eligiendo aparte un animal. el término que se debe seguir usando, antes se usaba más el solterona. Como la mujer después no va a estar casada. Bueno, chicos, a mí me pasa. Yo tengo 42 años y la gente piensa que yo tengo algo raro. Algo mal debo tener. Si vos decís, no. Pero en esta película, bueno, es eso. Y
hay una contrapartida que es una especie de resistencia de una organización así autoconvocada, ponele, que hace la resistencia a esta organización que es la oficial de tener pareja, que es la de los solos. Pero también termina funcionando con esa misma tiranía, porque está prohibido tener pareja. Castigado, incluso con castigos bastante crueles, si vos tenés pareja. Si te metés en esa organización porque te zafaste de ser convertido en animal, tenés que estar solo, pero de manera súper estricta. Entonces, a mí me parece una de las mejores películas de ese director, porque muestra justamente esas dos y un montón de variantes de, bueno, ¿qué es esto de tener pareja? O sea, ¿a partir de qué uno construye una pareja? Por ahí es otro tema, pero bueno, nada, la tiro porque me parecía interesante esto de que más allá de que está ese imperativo de tener pareja, o de estar con gente, o de los amigos, o de la pareja, bla, también a veces hay otra, no sé si llamarle contracultura o contratendencia de la soledad y de no necesitar a otro, de estar con uno mismo, de bla, que a veces también puede llegar a tornarse un poco una exigencia, y me parece que ahí puede llegar a estar el problema, ¿no? Cuando se lleva al extremo cualquiera de las dos. Bueno, las consecuencias del aislamiento se están viendo en la falta de tolerancia de las personas, en la falta de empatía de la sociedad actual, y también se ve en el tema de las relaciones así de pareja y de salir, y con todas estas cosas de las aplicaciones de citas y los encuentros, que el ser humano perdió muchísimo, no solamente la riqueza del lenguaje, la posibilidad de expresar lo que piensa en palabras o lo que siente, sino también en el vínculo con otra persona, la capacidad de relación. Es impresionante la poca habilidad social que estamos viendo hoy en día en los seres humanos, hasta para pedir un café al mozo. Es increíble la escasez de vocabulario que estamos teniendo y el problema para entender lo que el otro está diciendo. A veces hay una persona que dice tomate y el otro le entendió ensalada rusa. O sea, no hay forma. Y antes, yo creo, siendo una persona vieja, voy a decir una frase de vieja, que es: antes eso no pasaba. Sí. Sí, hay otras mediaciones hoy, tal vez. Y es que antes tenías que entenderlo o entenderlo, porque era una llamada por teléfono fijo y nos juntamos a tal hora en tal lugar, y si no estaba a tal hora en tal lugar, después no hay manera de comunicarse con otra persona. Sí, sí. Sí, eso también. Somos el tema de esa época. De respetar la palabra, de comprometerse, de tener cuidado con lo que uno va a decir, de preferir estar enfrente del otro para decir algo difícil. Ahora como que se dejan por WhatsApp, se pelean por WhatsApp y no pasa nada. O sea, hay una degradación de los vínculos humanos a partir de muchas cosas, el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, pero también viene por esta práctica del aislamiento, que es voluntario, pero a la vez está como inducido también. A que no te reúnas, que no discutas, que no planifiques en conjunto, como sociedad, como grupo humano, que no lleves a cabo los intereses, los reclamos. Yo les traía otro tipo de soledad diferente, que es la soledad de cuando se fueron los amigos del campeón. Esa soledad del fracaso, que no es voluntaria, que es obligada, pero que tiene esa riqueza que hablábamos al principio del conócete a ti mismo y del poder reflexionar sobre lo que me está pasando y hacer una autocrítica. Y dentro de la historia hay muchísimos casos, pero hoy elegí hablar sobre Bolívar. Simón Bolívar es una persona sumamente tenaz, sumamente resiliente. Y es un buen caso de esta situación de soledad, porque tiene sus derrotas. Dentro de la historia de la independencia de Venezuela está la Primera República, la Segunda República y después está la independencia definitiva. Y dentro de este proceso él va teniendo aciertos y desaciertos, y es una persona que se la caracteriza con mucho ímpetu, con mucha soberbia muchas veces,
pero tiene una capacidad reflexiva muy importante. Y cuando se cae la Segunda República, después de su campaña admirable, después de todo el sacrificio que ha sido cruzar la zona andina con un ejército, por supuesto totalmente incomparable al cruce de los Andes de San Martín, obviamente, eso está de más decirlo, pero es un sacrificio por la selva, con una humedad terrible, a unas alturas que no estaban acostumbrados, y un montón de sacrificios que hizo para que su república fuera derrocada. En ese momento, estamos en 1814, mitad de 1814 y 1815. Misma época en la que Napoleón es derrotado en Waterloo y tiene que aislarse, o lo exilian forzosamente, en la isla de Santa Elena. En este mismo momento, Bolívar va a estar en Jamaica y va a estar en Jamaica haciendo este trabajo. No está solo, pero muchas veces a nosotros nos pasa que estamos acompañados, pero igualmente estamos solos, porque estar solo es como un sentimiento, una sensación. Él se siente solo, pero se siente solo por el peso del sueño roto. Entonces, es muy interesante el trabajo que hace, que nosotros lo podemos ver plasmado en una carta que él le escribe, que es la carta de Jamaica, que se le escribe a un comerciante de Jamaica, colonia inglesa. Entonces el primer registro de esta carta es en inglés, y recién en este siglo, hace muy poquitos años, se consiguió la versión original en español, que estaba en Ecuador y la encuentran en Ecuador. En esta carta él no solamente hace una reflexión sobre sus propios movimientos dentro de la guerra, hace un semblante de la sociedad con la que está a la que está tratando de convencer para ser libre, hace una reflexión sobre la esclavitud con un profundo odio antiespañol, y lo que va a decir va a ser el primero de todos los pensadores de la independencia americana que va a hablar de derechos humanos, que va a decir que no rebelarse contra el régimen español es una afrenta contra los derechos humanos. A la vez va a tener una visión clarísima y muy profética sobre cómo se va a estructurar de ahora en más la América independiente. Porque el sueño de la patria grande, ahí él se da cuenta que no va a ser posible. Entonces empieza a pensar cómo va a ser la América dentro de un par de siglos, y se la imagina con 17 naciones, y es justamente la división que se terminó creando. Entonces, toda su visión política se ve plasmada, de presente y de futuro, se ve plasmada en esa carta, que es esta carta de Jamaica, en donde nos da su gran profundidad. Él, como ser humano, logra una lucidez y un descarnamiento, en el sentido de que es tal cual es y dice lo que piensa, que nos ayuda un montón para nuestra vida diaria copiar este ejercicio que ha hecho él, en el sentido de decir, bueno, me fue mal. ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo puedo manejar yo con el contexto? Y de ahí resurge de tal forma que logra la independencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, y baja hasta Perú, que era el centro del poder español, para terminar definitivamente y completar la tarea que por el sur había llevado a cabo exitosamente San Martín en esta misma época. Entonces, es un ejemplo de soledad positiva, de cómo se puede transformar un momento de derrota teniendo la valentía de mirarse a uno mismo en vez de tapar con otras cosas, porque se podría haber ido de viaje a Europa, podría haberse distraído con un montón de cosas, pero mirarse de frente en esta soledad es lo que lo hace después tener éxito. Eso que decís me hacía acordar a una de las cuestiones que yo también traía, que es a veces la soledad, primero que remite, vos traías la cuestión de la pérdida y de la ausencia también. Volvemos a esta cuestión de qué pasa cuando todo lo que había por alguna u otra razón desaparece. Bueno, también es un momento, es una oportunidad, me parece, en ese sentido, la soledad, como con esta contracara que podríamos
considerar como favorable. La soledad es un momento, una instancia que cada uno tiene como posibilidad, una posibilidad reveladora para saber quién es uno, quiénes somos.